¿Qué tal? Primero que nada, vamos a grabar un pequeño video de una simulación de fatiga. Entonces vamos a revisar un poquito la teoría de fatiga. Y bueno, recordemos que cuando hablamos de fatiga en los materiales, básicamente hablamos de esfuerzos alternantes, donde se aplican en forma cíclica o en forma periódica o en forma histórica los esfuerzos. Por ejemplo, aquí vemos el caso de una flecha que tiene una carga aplicada y además está girando. El giro en sí hará que el esfuerzo se alterne. Y bueno, dentro de los tipos de fatiga pueden existir esfuerzos repetidos, esfuerzos alternantes y esfuerzos fluctuantes. Entonces, ¿a qué nos referimos con esfuerzos repetidos? Pues podría ser el caso en el que tuviéramos una carga basada en cero, donde básicamente oscila entre la carga máxima y el punto más bajo. Por ejemplo, si tenemos una gráfica de este tipo, bueno, sale un poco chueco aquí. Entonces, hablaríamos de una carga que oscila entre el máximo y cero. ¿Qué pasaría si tenemos, por ejemplo, esfuerzos alternantes? Entonces estaríamos hablando de una carga que oscila entre el negativo de la carga y el positivo. Y finalmente tenemos esfuerzos fluctuantes donde en realidad podríamos estar cambiando de esfuerzos o podría ser la combinación de todos. La ventaja de ANSYS es que ya puede manejar este tipo de esfuerzos. Directamente el software ya lo tiene cargado, esta capacidad. Y bueno, vamos a recordar que la curva de esfuerzo número de ciclos es obtenida a través de una probeta que se somete a cierto número de ciclos con una carga fluctuante y bueno, después de someterse a cierto número de ciclos, es evaluada en forma de tensión y se determina cuál es su resistencia. Es decir, después de que se le aplique cierto número de ciclos, su resistencia disminuirá, su resistencia a la fatiga disminuye y se tabula. Posteriormente se toma otra probeta, se le aplican cierto número de ciclos, un poco más que el anterior, se vuelve a probar estáticamente o a tensión y se tabula el resultado obtenido. Y así sucesivamente. En ingeniería se dice que cuando una probeta alcanza el millón de ciclos o 10 a la 6 ciclos, está diseñada para vida infinita. Así se conoce en ingeniería y abajo de un millón de ciclos se dice que es vida finita. Y al valor del esfuerzo obtenido para un millón de ciclos se le conoce como o el límite de resistencia a la fatiga. ¿Qué más? Pues bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Hay diversos factores que afectan la resistencia a la fatiga de un material. Sin embargo, la ventaja que tenemos es que ANSYS ya los trae precargados, puesto que son muchos parámetros de temperatura, de forma, de concentradores de esfuerzos. Y todo esto ANSYS lo considera en el momento en el que analiza la geometría. Entonces, hay otros pequeños factores a considerar, pero los vamos a ir viendo sobre la marcha. ¿Qué más podemos analizar? Bueno, dentro de esto, pues que esta curva de esfuerzo, número de ciclos, va a cambiar dependiendo del material. Por ejemplo, para aceros forjados, pues vemos que la resistencia inicial anda por los 80 kPsi y va disminuyendo conforme se le aplican cierto número de ciclos. Para fundiciones, pues es un poquito la resistencia, baja un poquito. Y para fundiciones en arena, pues baja un poquito. Esto va a variar dependiendo del material. Entonces, vamos a analizarlo. Primero que nada, pues bueno, vamos a tomar el ejemplo que ya está por aquí. El acero, el structural steel, que es el acero estructural que ya trae precargado, tiene ciertas propiedades, el módulo de Young, etc., que son propiedades comunes que ya hemos analizado en videos anteriores, pero además trae las propiedades para fatiga y para esfuerzos alternantes, como lo dice aquí. Entonces, ya trae precargada esa curva. Nosotros podemos modificar estos valores y inmediatamente se modificarán en nuestra gráfica para un material correspondiente, como
ahorita es un caso práctico, pues vamos a dejar las propiedades que ya trae cargadas este acero estructural y esta va a ser nuestra curva de fatiga contra, bueno, de resistencia contra el número de ciclos que estaremos trabajando. Entonces vamos a ir al apartado de geometría y vamos a importar una geometría. Entonces, ¿dónde tenemos esos modelos? Mm, ¿Dónde los dejamos? Déjenme ver dónde dejamos los modelos. Ah, por aquí están. Y vamos a ubicar un modelo que se llama Conrond. Básicamente, pues estamos hablando de una biela. Y vamos a abrirlo en nuestro modelador. Aquí está tardando un poquito en cargar el modelo. Los análisis que habíamos hecho anteriormente eran puramente análisis estáticos. Entonces, en este caso vamos a generar una malla sencilla porque no es el caso que queremos analizar de una malla compleja y además por el tiempo de video queremos que genere una malla rápida. Vamos a ver que se generan pequeños problemas en la malla, sobre todo en la parte superior, que notamos que hay geometrías que se complica el mallado. Y bueno, tenemos varios elementos que no son tan funcionales, pero no es el objetivo de la práctica. Entonces, en la parte estática estructural vamos a aplicar un soporte del tipo fijo en la parte cilíndrica, donde estaría unido con el árbol, nuestra biela. ¿Qué más vamos a aplicar? Vamos a soportar, bueno, le pusimos soporte fijo, vamos a aplicar soportes cilíndricos en la parte donde lleva los pernos con el pistón y le damos a aplicar, pero recordemos que este soporte cilíndrico debe de dejarlo desplazarse en esta dirección, en este caso en la dirección de Z. Entonces, para la parte axial, lo vamos a dejar libre de forma que le permita a la biela desplazarse. Y vamos a aplicar la fuerza, en este caso, la vamos a aplicar en esta zona y la vamos a aplicar en forma de componente. Le vamos a poner menos 1000 newton. Bueno, le voy a poner 10.000 newton en la dirección de menos Z, que sería básicamente comprimiendo la biela. Entonces, vamos a resolver, bueno, primero que nada vamos a hacer la parte estática estructural, analizamos los esfuerzos, las deformaciones y un factor de seguridad. Y vamos a resolver nuestro modelo a ver qué es lo que nos arroja.
Ok, estos son los esfuerzos que se generan a través de la aplicación de esta carga de compresión. Y esta es la deformación que tenemos. Todo esto ya lo habíamos analizado en análisis anteriores. Tenemos un factor de seguridad que está un poquito arriba de 1, sin embargo esto es para una carga estática. Recordemos que este elemento mecánico está sometido a fatiga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la parte de Tools y le vamos a dar en Fatigue Tools. Ok, una vez que agregamos el Fatigue Tools, si se fijan tenemos varias opciones. Por ejemplo, la que tiene cargada por default, este, que nos dice que es, bueno, tenemos un factor de fatiga, podremos cambiarlo por 0.5, en este caso lo vamos a dejar de 1. El full reverse, que estaríamos hablando de que nuestra carga oscila, le aplicamos 10.000, oscila entre los más 10.000 y los menos 10.000. Y así lo va a estar aplicando en forma periódica. ¿De qué otra forma se puede aplicar? Pues uno basado en 0, que oscilaría entre la carga máxima y 0. Tenemos además la relación. Yo creo que sería el más adecuado para nuestro caso, ya que el pistón, en el caso de la carga, ¿cómo le llamaríamos? Negativa. Es decir, cuando está regresando esta carga aplicada, el arrastre en el pistón no es tan grande la carga, entonces estaríamos hablando de cargas pequeñas. Y, y un factor de 1 que oscilaría entre 0.2 y 1. Eso quiere decir que cuando está regresando con el arrastre del pistón, la carga sería relativamente pequeña y estaríamos hablando del alrededor de los 2000 newton, pero a la hora de la combustión tendríamos la totalidad de la carga, que serían los 10.000. Y bueno, estaríamos analizando con von Mises. Vemos que por aquí aparecen varias teorías, que es la de SN, que es la que estamos trabajando, pero también aparece la de Goodman y la de Soldenberg y la de Gerber. Por ahí algunas trabajan con el esfuerzo último, con el esfuerzo de excedencia. La del esfuerzo de excedencia, pues obviamente es la más conservadora. Entonces, vamos a ver qué queremos que nos muestre nuestro análisis. Vamos a decirle que nos muestre la vida de nuestro elemento, es decir, la cantidad de ciclos que soportaría, el daño, es decir, en qué situación se presentaría el daño, y además vamos a decirle que nos muestre la fatiga, la sensibilidad a la fatiga. Entonces vamos a analizar los resultados que ya habíamos obtenido de nuestra simulación y vemos que en la vida nos dice que está diseñada para vida infinita, es decir, va a soportar más de 1.000.000 de ciclos. Nuestra, ¿cómo se le llamaría? Nuestra vida nosotros la podemos definir. Nosotros podemos decirle al software cuál es lo que nosotros tenemos definido como vida infinita y podemos modificarla. Eh, el daño, el daño que se obtuvo, pero nosotros aquí definimos el número de ciclos, también está diseñado para vida infinita. Si nosotros quisiéramos que nos mostrara el daño para otra cantidad de ciclos, solamente habría que modificarlo. Y además, cuando se presenta la fatiga. Es decir, esta curva nos indica que para la carga que nosotros le estamos aplicando, que es en 1, no se va a dañar. Tendríamos que aplicarle una carga mucho más grande, a un poquito arriba de 1.25 veces la carga, que estaríamos hablando de los 13.000, tal vez, 13.000 newtons. Es donde se presentaría la carga. Vamos a modificar un poquito el factor de fatiga, que sería que ya tenemos el elemento un poquito dañado, para ver qué es lo que pasaría. Es decir, ahora nos dice que la vida ya no es infinita para toda el componente. Hay componentes, por ejemplo, aquí esta zona del enfriamiento o este ducto de enfriamiento ya nos dice que está abajo del 1.000.000 de ciclos, es decir, ya no está diseñado para vida infinita. El daño, pues, ¿dónde se dañaría, no? ¿Qué tipo de daño recibió? Y pues vemos que son básicamente los mismos elementos mecánicos los que presentan daño. Y la fatiga o la sensibilidad a la fatiga, ¿en qué porcentaje de la carga? Pues en menos del 70% se presentó, como un 60%.
es cuando se presenta. Entonces, lo que vemos es que tendríamos que aplicarle una carga mucho menor para que nos soportara el millón de ciclos, porque se daña antes de alcanzar el máximo, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que queríamos analizar en el problema. Y pues vemos cómo se comporta el elemento mecánico en resistencia o en esfuerzo, en la deformación, el factor de seguridad, que obviamente está arriba de 1, es decir, para carga estática, pues este elemento mecánico no fallaría, pero para cargas dinámicas o para fatiga, vemos que sí presenta esfuerzos un poquito más grandes. Bueno, la vida que presenta, que nos dice, hay elementos, bueno, o secciones que soportan el millón de ciclos, pero hay secciones que están muy por debajo del millón de ciclos. Y incluso podemos ver el daño, cómo se dañó el elemento. Y además podemos ver la sensibilidad a la fatiga, para cuántos ciclos falló. ¿Qué nos faltaría por ahí? Bueno, podemos agregar el factor de seguridad que se nos estaba pasando. Vamos a evaluar los resultados. Y bueno, anteriormente con la carga estática teníamos un factor de seguridad arriba de 1. Ahora podemos ver que nuestro factor de seguridad es de 0.66. Son cosas diferentes. Es un factor de seguridad para carga estática y un factor de seguridad para fatiga. Entonces vemos que nuestro elemento mecánico sí fallaría para fatiga. Y básicamente es la parte central de la biela y la parte del barreno de enfriamiento que tenemos en la parte superior. Entonces, por el momento sería todo.